traición en la habitación blanca. La luz blanca del hospital se colaba por las cortinas mal cerradas, proyectando un resplandor frío sobre las paredes impolutas. Julia apenas podía abrir los ojos, la cabeza le dolía como si un tambor retumbara dentro de ella. Los recuerdos del accidente volvían en ráfagas, el chirrido de las ruedas, el impacto, y luego, nada. Ahora, su cuerpo estaba envuelto en un dolor sordo, y la sensación de vulnerabilidad era aplastante. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor estaba por venir. La puerta de la habitación se abrió, y ahí estaba él, David. Su esposo, el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad. Su porte elegante y su rostro atractivo solían traerle consuelo, pero esta vez algo en su expresión la puso en alerta. Sus ojos carecían de calidez, y su sonrisa parecía más un gesto calculado que un acto de amor. «Oh, Julia», dijo con tono seco, acercándose a la cama. «Tenemos que hablar». Julia intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. David se quedó de pie, alto y dominante, como si estuviera allí para dictar una sentencia. «¿Qué sucede?», preguntó ella con voz débil, notando el temblor en sus propias palabras. David soltó un suspiro teatral y cruzó los brazos. «Mira, no tiene sentido seguir fingiendo. Quiero el divorcio». El aire pareció desaparecer de la habitación. Julia sintió como si un puño invisible le apretara el pecho. «¿Qué? ¿Por qué dices eso ahora?». La incredulidad marcaba cada palabra, pero en el fondo, algo en ella sabía que esto venía gestándose desde hacía tiempo. David se encogió de hombros, como si acabara de anunciar algo tan trivial como el clima. «Estoy enamorado de alguien más. Es joven, apasionada, y no está confinada a una cama de hospital. Voy a casarme con ella». Julia sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a llorar. No frente a él. No le daría el placer de verla derrumbarse. «¿Y qué hay de todo lo que hemos construido juntos?», preguntó, luchando por mantener la compostura. David soltó una risa breve, llena de desprecio. «¿Construido juntos? Vamos, Julia. Todo lo que tenemos es por mi esfuerzo. La casa, el coche, las cuentas bancarias. Todo eso me corresponde. Pero no te preocupes, seré generoso. Te dejaré algo». La humillación y la ira se arremolinaron dentro de Julia como un tornado. Quería gritar, quería arrojarle algo, pero estaba atrapada en su cuerpo debilitado. «¿Cómo puedes ser tan cruel?», y susurró, con la voz quebrada. David dio un paso hacia la puerta, su sonrisa arrogante intacta. «Cruel sería seguir fingiendo. Es mejor que aceptes la realidad, Julia. Además, ya he hablado con mis abogados. Esto será rápido y limpio». Cuando salió de la habitación, Julia sintió como si una parte de ella hubiera muerto. Pero mientras las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos, algo profundo en su interior comenzó a despertar. Un calor intenso, una furia que ardía con cada palabra que David había pronunciado. «Cruel sería seguir fingiendo», había dicho. Julia apretó los dientes, sintiendo como su debilidad física se transformaba en una determinación feroz. Si David pensaba que la había derrotado, estaba muy equivocado. Desde esa cama de hospital, Julia comenzó a planear su venganza. David no solo había subestimado su fortaleza, también había ignorado un detalle crucial. Todo lo que él creía suyo, desde la casa hasta las cuentas bancarias, estaba a nombre de ella. Cada centavo, cada propiedad, cada activo. David no lo sabía, pero había encendido la chispa de algo que lo consumiría por completo. Julia no solo recuperaría lo que era suyo, se aseguraría de que David pagara cada una de sus palabras. Mientras el monitor del hospital marcaba su pulso acelerado, Julia susurró para sí misma. «No sabes con quién te has metido, David». Y así, en esa fría habitación blanca, comenzó el renacimiento de una mujer que no solo lucharía por su dignidad, sino que se convertiría en una fuerza imparable. Renacer de las cenizas. El silencio de la habitación del hospital era ensordecedor. Julia había pasado días enfrentándose al eco de las palabras de David. «Voy a casarme con ella.
Cada vez que recordaba su tono despectivo, su sonrisa arrogante, el fuego dentro de ella ardía más fuerte. No podía permitir que su historia terminara como una víctima derrotada. No después de todo lo que había sacrificado para llegar a donde estaba. Finalmente, el alta médica llegó, y con ello, el primer paso hacia su nueva vida. La enfermera le ofreció una silla de ruedas, pero Julia, con una determinación férrea, se negó. Cada paso que daba era un acto de resistencia, un recordatorio de que su cuerpo y su alma eran más fuertes de lo que cualquiera imaginaba. Cuando llegó a casa, la realidad fue aún más brutal. David había estado allí antes de marcharse definitivamente. Los armarios vacíos, las fotos arrancadas de sus marcos y el desorden en cada habitación eran testigos de su desprecio. En el dormitorio principal, sobre la cama, encontró una carta. Julia. No lo tomes personal, pero es mejor que sigamos adelante. Estoy seguro de que encontrarás a alguien más. Me llevo mis cosas, pero puedes quedarte con los recuerdos. Cuida de ti. David. La furia de Julia explotó. Arrugó la carta en sus manos temblorosas y la lanzó al suelo. No se trataba de los objetos que había tomado, sino del desprecio con el que había tratado su amor, sus años juntos. No podía quedarse de brazos cruzados. El primer paso hacia el renacimiento. Esa misma noche, Julia se sentó frente a su escritorio. Sacó su laptop, abrió un archivo que había mantenido oculto incluso de David, un inventario completo de todos los bienes, propiedades y cuentas bancarias. Todo estaba a su nombre. Había insistido en ello desde el inicio de su matrimonio, una medida de protección que ahora se revelaba como su arma más poderosa. Con cada documento que revisaba, una chispa de adrenalina corría por su cuerpo. Las propiedades que David creía suyas no eran más que un espejismo. La casa, el coche de lujo, incluso las acciones en empresas que él pensaba controlar, pertenecían legalmente a Julia. Cruel sería seguir fingiendo, David, murmuró para sí misma mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. No tienes idea de lo que te espera. Transformación física y mental. Pero para enfrentarse a David, Julia sabía que no bastaba con los papeles legales. Necesitaba reconstruirse, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Así que, a la mañana siguiente, se presentó en un gimnasio exclusivo, uno que solía considerar innecesario. El ambiente era intimidante, máquinas relucientes, entrenadores con cuerpos esculpidos, y clientes que parecían modelos de revistas. Julia sintió las miradas curiosas sobre ella, como si nadie esperara que una mujer en su estado pudiera siquiera intentar entrenar. «Quiero un entrenador personal», dijo con voz firme al recepcionista. Le asignaron a Marcos, un exmilitar con un enfoque despiadado pero efectivo. La primera sesión fue brutal. Julia luchó con cada ejercicio, con cada peso que levantaba, pero no se rindió. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Marcos después de una intensa sesión. Julia lo miró directamente a los ojos, su mirada llena de fuego. «Porque necesito ser más fuerte que él». Día tras día, Julia transformó su cuerpo y su mente. Con cada gota de sudor, dejaba atrás el dolor, la humillación y el miedo. En su lugar, surgía una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. El descubrimiento de una traición mayor. Mientras tanto, sus abogados trabajaban en recopilar pruebas sobre las actividades de David. Lo que descubrieron fue aún más devastador. No solo la había traicionado con otra mujer, sino que también había estado desviando dinero de las empresas en las que Julia era socia mayoritaria. Las noches de Julia se llenaron de planes meticulosos. Revió estados de cuenta, revisó transacciones sospechosas y trazó un mapa completo de las mentiras de David. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que la acercaba más a su objetivo, destruir todo lo que él había construido a sus espaldas. Un encuentro inesperado. Una noche, después de una extenuante sesión de entrenamiento, Julia decidió visitar un restaurante para relajarse. Allí, entre las mesas llenas de risas y música suave, lo vio. David, sentado con su amante, una mujer mucho más joven que él, de cabello rubio platinado y risas escandalosas. Julia no retrocedió. En lugar de evitar el enfrentamiento, caminó directamente hacia ellos.
David dijo, con una calma peligrosa que lo hizo voltear de inmediato. La expresión de David pasó de la sorpresa a la incomodidad. Julia. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Julia sonrió, pero no era una sonrisa amable. Solo vine a recordarte algo. Disfruta mientras puedas, porque todo lo que tienes ahora, muy pronto no será nada. David se rió, pero su risa era vacilante. Es siempre tan dramática. Julia no respondió. Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a David sumido en una mezcla de desconcierto y temor. El renacer completo. Esa noche, Julia se miró al espejo. El reflejo que la devolvía no era el de una mujer rota, sino el de una guerrera que había renacido de sus propias cenizas. Su plan estaba en marcha, su fuerza estaba en su apogeo, y su determinación era inquebrantable. David había prendido la chispa, pero Julia era ahora un incendio que arrasaría con todo lo que él representaba. El juego de la seducción y el misterio. Las luces de la ciudad titilaban a través de la ventana del ático donde Julia se encontraba esa noche. Había pasado semanas reconstruyendo no solo su vida, sino también su identidad. Había aprendido a moverse como una sombra, calculando cada uno de sus movimientos con precisión. Y ahora, estaba lista para dar el siguiente paso, infiltrarse en el mundo que David y su amante ocupaban. Desde que lo había confrontado en el restaurante, algo había cambiado. Julia había visto el miedo en los ojos de David, un miedo que se alimentaba de la duda. Él sabía que no era una mujer que se quedara callada, pero aún no entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ese desconocimiento era su arma más poderosa. La aparición en el club exclusivo. Esa noche, Julia eligió un vestido negro ajustado que destacaba cada curva de su cuerpo. Sus labios, pintados de un rojo intenso, eran una declaración de poder. Se recogió el cabello en un moño alto, dejando al descubierto su cuello y sus hombros. Había investigado cuidadosamente y sabía que David asistiría a un evento en un club exclusivo con su amante, Elena. Era el momento perfecto para hacer su jugada. Cuando entró al club, las miradas se volvieron hacia ella. La música vibraba en el aire, un ritmo seductor que parecía marcar el latido de su corazón. Julia avanzó con paso firme, ignorando los murmullos y las miradas de admiración. Su objetivo estaba claro: David y Elena, sentados en una mesa privada en el segundo nivel, rodeados de amigos y socios que no dejaban de reír. David la vio primero. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se estrecharon en un intento de ocultar su sorpresa. Elena, ajena a la tensión, seguía charlando animadamente con los demás. Julia fingió no notar la reacción de David y se dirigió al bar, donde pidió un martini seco. La bartender, una mujer de mirada astuta, sonrió mientras preparaba la bebida. «Eres nueva aquí», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Y ya causaste una impresión». Julia devolvió la sonrisa con un aire de misterio. A veces, la impresión inicial es la que más importa. Con su copa en mano, Julia se giró lentamente, dejando que su mirada recorriera el lugar antes de detenerse en la mesa de David. Se cruzaron las miradas, y Julia levantó ligeramente su martini en un gesto que parecía decir: «Sé exactamente dónde estoy». El primer movimiento. David no tardó en excusarse de su grupo y bajar al bar. Intentó mantener una expresión neutral, pero sus movimientos lo traicionaban. Estaba inquieto, fuera de lugar. «¿Qué estás haciendo aquí?», él le preguntó en voz baja, casi gruñendo. Julia tomó un sorbo de su martini y sonrió. «¿No puedo divertirme?». Después de todo, este lugar es exclusivo, pero no imposible de acceder, para quien sabe cómo hacerlo. David frunció el ceño, claramente molesto por su presencia. «Si estás aquí para crear un drama, mejor vete». Julia soltó una risa suave, casi burlona. «Oh, David, no te preocupes. No estoy aquí para arruinar tu velada. Solo vine a recordarte que el juego apenas comienza». David apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, Julia dejó su copa en la barra y se alejó, moviéndose con una elegancia que hacía imposible que no la siguiera con la mirada. La alianza secreta.
Lo que David no sabía era que Julia ya había comenzado a trabajar en una red de contactos. Uno de ellos, un antiguo socio de David llamado Gabriel, se había convertido en su aliado más inesperado. Gabriel había sido traicionado por David años atrás, perdiendo su posición en la empresa y gran parte de su fortuna. Ahora, estaba más que dispuesto a ayudar a Julia a desenmascararlo. Esa noche, Gabriel estaba en el club, observando desde un rincón oscuro. Julia se acercó a él después de su breve encuentro con David. ¿Lo viste?, preguntó ella, tomando asiento frente a él. Gabriel asintió. Está perdiendo el control. No lo admite, pero puedo verlo en sus gestos. Estás ganando terreno. Julia asintió, sus ojos brillando con determinación. Esto es solo el comienzo. Quiero que sigas investigando. Necesito más información sobre sus cuentas, sus movimientos recientes, cualquier cosa que pueda usar en su contra. Gabriel sonrió, fascinado por la transformación de Julia. Eres más peligrosa de lo que pensé. Julia lo miró directamente, su voz fría como el acero. No soy peligrosa. Soy letal cuando me lo propongo. El juego de la seducción. Mientras tanto, David regresó a su mesa, pero no podía concentrarse en la conversación. Elena lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Pareces distraído, dijo, colocando una mano en su brazo. David negó con la cabeza. Nada importante. Solo alguien del pasado. Pero no era nada simple. Julia había sembrado una semilla de incertidumbre en él, y esa semilla crecía con cada segundo que pasaba. De vuelta en la pista de baile, Julia decidió dar el siguiente paso en su plan. Se unió a la multitud, moviéndose al ritmo de la música con una confianza que la hacía destacar entre todos. Su presencia era magnética, atrayendo miradas de admiración y deseo. Uno de los socios de David, un hombre llamado Rodrigo, no tardó en acercarse. No pude evitar notarte desde que entraste. ¿Te gustaría bailar? Julia aceptó con una sonrisa encantadora. Sabía que Rodrigo era una pieza clave en el círculo de David, y no perdió la oportunidad de comenzar a tejer su red. La primera fractura. Desde la mesa, David observó la escena con creciente incomodidad. Ver a Julia bailar con uno de sus socios, riendo y disfrutando, encendió una chispa de celos que no esperaba sentir. Elena, al darse cuenta, frunció el ceño. ¿Quién es ella?, preguntó con un tono ácido. David dudó un momento antes de responder. Solo alguien que solía conocer. Pero Elena no era tonta. Sabía que había algo más detrás de la actitud tensa de David. Mientras tanto, Julia seguía disfrutando de la tensión, sabiendo perfectamente que su presencia había comenzado a causar estragos. Su objetivo no era solo desestabilizar a David, sino también posicionarse como una fuerza imparable en su mundo. Esa noche, cuando Julia salió del club, supo que había dado un gran paso en su plan. Había sembrado el caos, y ahora, solo tenía que esperar a que el resto de las piezas comenzaran a caer. El juego de la seducción y el misterio había comenzado, y Julia estaba jugando para ganar. El plan maestro. El amanecer se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Julia, un espacio que ahora había transformado en su centro de operaciones. Papeles, fotografías, diagramas y estados de cuenta estaban dispuestos cuidadosamente en una mesa. Cada uno de esos elementos representaba un fragmento del pasado de David y su red de mentiras. Julia no solo quería derrotarlo, quería destruir todo lo que había construido a costa de ella. Y para lograrlo, necesitaba un plan maestro. El inicio del contraataque. Julia repasaba las notas que había tomado durante semanas. Gabriel, su inesperado aliado, había sido invaluable al proporcionarle detalles de las operaciones de David. Sabía que David había ocultado dinero en cuentas offshore, había manipulado contratos para sacar ventaja sobre sus socios y había usado información privilegiada para asegurarse acuerdos millonarios. Cada movimiento era ilegal, pero sutil, diseñado para no dejar rastros evidentes. Sin embargo, Julia tenía algo que él no esperaba: paciencia y una mente estratégica. Esa mañana, Julia se reunió con Gabriel en un café discreto. Gabriel llegó con una carpeta gruesa y una sonrisa satisfecha.
Aquí tienes, dijo, colocando la carpeta frente a ella. Estados de cuenta, transferencias sospechosas y contratos alterados. Es suficiente para hundirlo. Julia hojeó los documentos con rapidez. Su corazón latía con fuerza al ver las pruebas que Gabriel había recopilado. Esto es perfecto, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero no basta con exponerlo. Necesito que sienta lo que es perder todo de la manera más cruel. Gabriel arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Julia lo miró fijamente, sus ojos brillando con determinación. Voy a quitarle todo. Su dinero, su reputación, su seguridad, incluso a la amante que cree que lo ama. Voy a dejarlo en ruinas. Creando la red. El primer paso del plan consistía en construir una red de aliados que estuvieran dispuestos a colaborar. Julia sabía que no podía hacerlo sola. Comenzó a contactar a antiguos socios de David, personas que él había traicionado o desplazado en su ambición desmedida. Algunos dudaron al principio, pero la combinación de pruebas contundentes y la promesa de justicia los convenció. Uno de ellos era Andrea, un ex asistente de David que había sido despedida injustamente cuando descubrió sus manipulaciones. Andrea había trabajado de cerca con él y conocía los entresijos de sus operaciones. Y siempre supe que era un hombre peligroso, dijo Andrea durante su primera reunión con Julia. Pero nunca pensé que alguien tuviera el valor de enfrentarlo. Julia le sonrió con confianza. Y no es valentía, Andrea. Es necesidad. No puedo permitir que siga destruyendo vidas. Andrea accedió a ayudar, proporcionando información adicional sobre los contactos de David y las empresas pantalla que utilizaba. Con cada dato que recopilaba, Julia sentía que el cerco se cerraba más. La farsa perfecta. El segundo paso del plan era infiltrarse en la vida personal de David. Sabía que su relación con Elena era superficial y basada en el ego y la conveniencia. Julia decidió explotar eso, utilizando el poder de la seducción y el misterio que ya había desplegado en el club. Una noche, asistió a otro evento donde sabía que David y Elena estarían presentes. Esta vez, llevaba un vestido rojo que destacaba entre la multitud. Su presencia era imposible de ignorar. Mientras Elena estaba ocupada hablando con otros invitados, Julia se acercó a David. ¿Disfrutando de la noche?, preguntó, con una sonrisa enigmática. David, incómodo pero incapaz de apartar la mirada, respondió con frialdad. ¿Qué estás haciendo aquí, Julia? Ella se inclinó ligeramente hacia él, reduciendo la distancia entre ellos. Solo recordándote que no puedes esconderte de mí. Antes de que pudiera responder, Julia se alejó, dejando a David con una mezcla de frustración y desconcierto. Sabía que había plantado una semilla de duda en su mente, y eso era suficiente por el momento. El golpe financiero. Mientras David se ocupaba de sus asuntos personales, Julia lanzaba el siguiente movimiento de su plan, un ataque financiero. Con la ayuda de Gabriel y Andrea, logró interceptar varias transacciones de David, redirigiendo pequeñas cantidades a una cuenta controlada por ella. No era suficiente para que él lo notara de inmediato, pero sí para comenzar a desequilibrar sus finanzas. Además, Julia filtró información confidencial a algunos de los socios comerciales de David, quienes comenzaron a sospechar de sus actividades. Pronto, varios contratos importantes fueron cancelados, lo que dejó a David en una posición vulnerable. La trampa de la amante. El punto culminante del plan era atacar la relación entre David y Elena. Julia había descubierto que Elena tenía sus propios secretos, deudas ocultas y una relación anterior que podría ser escandalosa si salía a la luz. Julia contrató a un investigador privado para obtener pruebas de estas situaciones. Con la información en mano, se aseguró de que llegara a David de manera anónima. Cuando él descubrió las mentiras de Elena, su relación comenzó a desmoronarse. Las discusiones se volvieron frecuentes, y la tensión entre ellos creció hasta el punto de la ruptura. El primer golpe público. El clímax del plan llegó cuando Julia organizó una reunión con varios socios y clientes importantes de David. En esta reunión, presentó pruebas de sus actividades ilegales, exponiéndolo como un hombre corrupto y sin escrúpulos. La reacción fue inmediata, contratos cancelados, socios retirándose y la reputación de David cayendo en picada.
Cuando David se enteró de lo que había sucedido, fue directamente al apartamento de Julia. Golpeó la puerta con furia, y cuando ella abrió, sus ojos estaban llenos de odio. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. Julia lo miró con calma, su voz fría y controlada. Lo que debería haber hecho desde el principio, destruirte. David la observó, sorprendido por su transformación. La mujer que había subestimado era ahora su peor pesadilla. Esto no ha terminado, Julia, amenazó. Ella sonrió, acercándose lo suficiente para susurrarle. No, David. Esto apenas comienza. Mientras él se alejaba, lleno de rabia, Julia cerró la puerta, sabiendo que el plan maestro estaba en marcha y que no había vuelta atrás. La trampa perfecta. El eco de los tacones de Julia resonaba por el lujoso pasillo del hotel donde se había citado con uno de los socios más importantes de David, un hombre llamado Lorenzo Varela. Este magnate de la construcción era conocido por su ambición desmedida y su falta de escrúpulos, lo que lo hacía tanto un enemigo formidable como un peón ideal en los planes de Julia. Cada paso que daba hacia el salón privado, donde Lorenzo le esperaba, era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel día en la habitación del hospital. Julia ya no era una víctima, ahora era la cazadora. La tentación de Lorenzo. Al entrar al salón, Julia adoptó una actitud elegante y segura. Llevaba un vestido negro que exudaba sofisticación y misterio, diseñado específicamente para captar la atención de Lorenzo. Este, sentado con una copa de whisky en la mano, levantó la vista al verla entrar y mostró una sonrisa calculadora. Sabía quién era Julia y, aunque su asociación con David le había hecho dudar, no pudo resistirse a escuchar lo que tenía que ofrecer. Señor Varela, gracias por aceptar mi invitación, dijo Julia con voz suave, tomando asiento frente a él. Señora Velázquez, debo admitir que tengo curiosidad. ¿Qué podría interesarme de usted, más allá de lo evidente?, respondió Lorenzo con un tono insinuante. Julia sonrió, manteniendo la calma. Había esperado esa actitud y estaba lista para usarla en su beneficio. Lo evidente siempre es una distracción, Lorenzo. Lo que realmente importa está en los detalles ocultos, como los contratos que David firmó con su compañía. La mención de los contratos hizo que Lorenzo se enderezara, su sonrisa desvaneciéndose. Julia sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. Dentro de este sobre hay documentos que prueban que David ha estado manipulando las cifras de sus acuerdos con usted. Todo para quedarse con una parte más grande de las ganancias sin que usted lo note. Lorenzo frunció el ceño mientras tomaba el sobre y lo abría. Sus ojos se movían rápidamente sobre los papeles, y su expresión pasó de sorpresa a ira. ¿Cómo conseguiste esto?, y preguntó, su voz ahora cargada de tensión. Julia mantuvo su sonrisa enigmática. Digamos que tengo mis recursos. Pero esto no es todo. Lo que quiero es una alianza. Si trabajamos juntos, no solo podemos exponer a David, sino también quedarnos con todo lo que tiene. Usted obtendrá el control absoluto de los contratos, y yo, justicia. Lorenzo la miró con cautela, pero también con interés. Sabía que estaba frente a una mujer peligrosa, pero también reconocía una oportunidad cuando la veía. Estoy dentro, dijo finalmente, extendiendo su mano. Pero espero que cumplas tu parte. Julia estrechó su mano, sintiendo que una pieza más de su plan caía en su lugar. El cebo. Con Lorenzo de su lado, Julia pasó al siguiente paso de su trampa, exponer la relación entre David y Elena de manera pública y humillante. La primera parte de este movimiento implicaba conseguir pruebas contundentes de su infidelidad, y para ello, recurrió a Andrea, quien había trabajado con David durante años y conocía sus hábitos. Andrea logró infiltrarse en el despacho de David una noche en la que sabía que él estaría ocupado. Allí, encontró fotografías, correos electrónicos y mensajes comprometedores entre él y Elena. Entre los documentos también había detalles de citas clandestinas en lugares exclusivos, que Julia podía usar para planear su ataque final. Y esto es perfecto, dijo Julia mientras revisaba las pruebas. Es hora de dar el siguiente paso. La noche del evento. Julia organizó una lujosa gala benéfica en un exclusivo salón de la ciudad, utilizando parte de su fortuna para atraer a los empresarios más influyentes. David,
confiado en que todo iba según sus planes, asistió con Elena, luciendo como la pareja perfecta. No sabía que cada movimiento suyo había sido calculado por Julia para llevarlo directo a su caída. La noche transcurría con elegancia, música de fondo y conversaciones sofisticadas. Julia permanecía en las sombras, observando a sus invitados con una sonrisa enigmática. Cuando el momento fue el adecuado, subió al escenario para dar un discurso de agradecimiento, captando la atención de todos. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche, apoyando una causa tan importante, comenzó, su voz resonando con firmeza. Pero antes de continuar, hay algo que necesito compartir con ustedes. Algo que ha sido una carga para mí durante mucho tiempo. Las luces se atenuaron y una pantalla gigante detrás de ella se encendió. Las imágenes que aparecieron dejaron a todos sin aliento. Fotografías de David y Elena en situaciones comprometedoras, mensajes explícitos entre ellos y detalles de los contratos fraudulentos de David. El salón estalló en murmullos y exclamaciones. David se puso de pie, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. «Que esto es una calumnia», y gritó, tratando de controlar la situación. Pero Julia no le dio oportunidad. «Las pruebas no mienten», David dijo, con una frialdad que heló a los presentes. «Durante años, me traicionaste, me robaste y me humillaste. Ahora, todos saben quién eres realmente». Elena, impactada por la exposición pública, se levantó y salió corriendo del salón, dejando a David solo para enfrentar el caos. El último movimiento. Mientras la humillación pública de David se desarrollaba, Julia aseguraba su posición detrás de escena. Con Lorenzo y sus nuevos aliados, logró consolidar el control de las empresas y contratos que David había manipulado. Al mismo tiempo, presentó demandas legales contra él, utilizando las pruebas que había recopilado para asegurarse de que enfrentara consecuencias judiciales. David, desesperado, intentó contraatacar, pero todos sus movimientos eran anticipados y bloqueados por Julia y su equipo. Finalmente, se dio cuenta de que estaba acorralado. Una noche, apareció en el apartamento de Julia, su rostro demacrado y su actitud derrotada. «Oh, Julia, por favor, detente. Podemos arreglar esto». Ella lo miró con una mezcla de lástima y satisfacción. «¿Arreglarlo? No, David. Esto no se puede arreglar. Esto es lo que mereces». Cerró la puerta, dejando a David fuera, solo y arruinado. La trampa se cierra. El plan de Julia había sido perfecto. Había atrapado a David en su propia red de mentiras, destruyendo su reputación, su poder y su seguridad. Pero mientras miraba el horizonte desde su apartamento, Julia sabía que esto era solo el comienzo. Ahora tenía el control, y estaba lista para usarlo para construir una nueva vida desde las cenizas de su pasado. Celos y discordia. El aire pesado de una tarde lluviosa en la ciudad parecía ser un reflejo del caos que comenzaba a desatarse en la vida de Julia. Aunque había conseguido humillar públicamente a David y exponer su traición, las secuelas de aquel golpe magistral comenzaban a manifestarse de formas inesperadas. Lo que parecía ser una victoria absoluta estaba alimentando un fuego incontrolable de celos, discordia y desconfianza, no solo en su exesposo, sino también en aquellos que se habían cruzado en su camino. La sombra de David. David no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Desde su humillación pública, había desaparecido de los eventos sociales, recluyéndose en la oscuridad, pero no por resignación. Su mente maquinaba maneras de recuperar lo perdido, no solo su fortuna y su reputación, sino también su orgullo. Julia se había convertido en una obsesión para él. Cada noche revisaba las noticias, los rumores en los círculos de negocios, y, más dolorosamente, las imágenes de Julia en eventos, radiante y rodeada de nuevos socios. Una noche, mientras observaba una fotografía de Julia junto a Lorenzo Varela en una gala reciente, su sangre comenzó a hervir. Los titulares sugerían una relación más allá de lo profesional entre ambos, y aunque David sabía que Julia estaba jugando su propio juego, no podía soportar la idea de que ella pudiera estar interesada en otro hombre. «Si cree que puede reemplazarme tan fácilmente, está equivocada», murmuró para sí mismo, con los nudillos blancos de tanto apretar el vaso de whisky que tenía en la mano. La intrusión. Julia, por su parte,
Había estado enfocada en consolidar su nueva posición como una figura clave en los negocios. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Había comenzado a notar pequeñas señales, llamadas silenciosas en medio de la noche, un automóvil negro estacionado fuera de su edificio durante horas, e incluso un ramo de flores con una nota anónima que decía: "No creas que todo ha terminado". Una noche, mientras revisaba documentos importantes en su despacho, un ruido metálico proveniente de la ventana la hizo levantar la vista. Su corazón latió con fuerza cuando vio una sombra moverse rápidamente en el balcón. Julia, que nunca había sido una mujer fácil de intimidar, tomó el teléfono y marcó a seguridad, pero antes de que pudiera explicar la situación, la puerta del balcón se abrió violentamente. David estaba allí, empapado por la lluvia, con los ojos enrojecidos y una expresión mezcla de ira y desesperación. «Tú y yo no hemos terminado, Julia», y gritó, avanzando hacia ella. Julia retrocedió, tratando de mantener la calma. «David, estás fuera de control. Sal de aquí antes de que llame a la policía». Él soltó una risa amarga. «¿Policía? ¿De verdad crees que puedes seguir pisoteándome sin consecuencias? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo con Lorenzo?». Su voz se quebró ligeramente al mencionar al empresario. «No voy a permitir que me reemplaces». Julia lo enfrentó, manteniéndose firme. «¿Reemplazarte? David, tú mismo te eliminaste de mi vida. Todo esto no es más que el resultado de tus decisiones. Ahora sal de aquí». David, con los músculos tensos, la miró fijamente antes de darse la vuelta y salir del lugar. Pero Julia sabía que esto no había terminado. Lorenzo y el juego del poder. Al día siguiente, Julia se reunió con Lorenzo para discutir los próximos movimientos en su plan conjunto. Sin embargo, Lorenzo parecía distraído, e incluso frío. Mientras revisaban los contratos, dejó caer un comentario que descolocó a Julia. «David vino a verme anoche», dijo Lorenzo, sin levantar la vista de los papeles. Julia alzó una ceja, sorprendida. «¿Qué quería?». Lorenzo se inclinó hacia atrás en su silla, observándola con una mezcla de interés y recelo. «Quería advertirme sobre ti. Dijo que eres una manipuladora, que todo lo que haces es por venganza y que, cuando termines conmigo, buscarás destruirme también». Julia contuvo el aliento, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Y tú le creíste?», preguntó con frialdad. Lorenzo se encogió de hombros, como si la respuesta fuera irrelevante. «No se trata de creerle o no. Se trata de entender quién tiene más que ofrecer. Tú o él». Ese comentario encendió una chispa de indignación en Julia, pero en lugar de responder con ira, optó por una estrategia más calculada. Se levantó y se inclinó sobre la mesa, acercándose a Lorenzo lo suficiente como para que su perfume lo envolviera. «Y si tienes dudas, Lorenzo, quizás no merezcas ser parte de esto. Porque lo que estoy construyendo es mucho más grande que tú o David. Pero si decides quedarte conmigo, te aseguro que te llevaré a la cima». Le sostuvo la mirada con intensidad, hasta que él desvió los ojos. La discordia se extiende. Mientras tanto, los rumores sobre Julia y Lorenzo comenzaban a circular en los círculos de negocios. Algunos decían que Lorenzo la estaba utilizando, mientras que otros aseguraban que era Julia quien tenía el control absoluto. Esto solo alimentó el fuego de los celos en David, quien comenzó a usar a sus contactos para sabotear los proyectos en los que Julia estaba involucrada. Un día, uno de los nuevos socios de Julia la llamó para informarle que un importante contrato había sido cancelado de manera repentina. Cuando investigó, descubrió que David estaba detrás de todo, usando su influencia para hacerle la vida imposible. Julia, furiosa pero decidida, convocó a una reunión de emergencia con su equipo. Andrea, siempre leal, le mostró un correo filtrado en el que David amenazaba con arruinar a cualquier empresa que trabajara con ella. «Este hombre está fuera de control», dijo Andrea. «Necesitamos enfrentarlo antes de que haga más daño». Julia asintió, su mente ya maquinando el siguiente movimiento. «Lo enfrentaremos, pero no en su terreno. Lo haremos a mi manera». El contraataque. Esa misma noche, Julia organizó una cena privada con los principales socios que David había tratado de intimidar.
con pruebas en mano, les mostró cómo David estaba violando acuerdos éticos y legales. La mayoría de ellos, temiendo quedar involucrados en los escándalos de David, decidieron respaldar a Julia. Cuando David se enteró de esto, su furia alcanzó un nuevo nivel. Llamó a Julia en medio de la noche, dejando un mensaje de voz lleno de amenazas y reproches. «No voy a detenerme hasta verte caer, Julia. Esto no ha terminado». Julia escuchó el mensaje con una sonrisa fría en los labios. «No, David. Esto apenas comienza», susurró, mientras miraba la lista de movimientos que tenía planeados para los próximos días. La espiral de los celos. Los celos de David y las dudas de Lorenzo estaban generando una tormenta perfecta que Julia estaba lista para aprovechar. En este juego de poder, traición y discordia, cada paso que daba la acercaba más a su objetivo final, destruir a David, consolidar su imperio y demostrar que ella era una fuerza imparable. Pero en este mundo de egos y alianzas frágiles, cualquier error podía ser fatal. Julia sabía que debía moverse con precisión quirúrgica, porque el menor desliz podía convertir a sus aliados en enemigos. El contraataque y la venganza. La lluvia caía como un presagio, tamborileando en las ventanas de cristal del rascacielos donde Julia dirigía su imperio. Desde su oficina en lo más alto del edificio, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez, y Julia era la jugadora maestra. A cada movimiento de David, ella respondía con una estrategia más certera. Sin embargo, esta partida no era solo un enfrentamiento empresarial, era profundamente personal, una batalla que quemaba con el fuego de la traición, la venganza y la necesidad de justicia. El primer movimiento, golpear donde duele. Julia había esperado pacientemente su momento. Ahora tenía todo lo que necesitaba para desatar el caos en la vida de David. Usando su red de contactos y el equipo legal que había contratado tras su humillación pública, comenzó a desmantelar las empresas y propiedades que David aún controlaba. La primera ofensiva llegó como una bomba mediática. Un informe anónimo fue filtrado a la prensa, revelando irregularidades fiscales en las empresas de David. Las noticias estallaron como pólvora. David Méndez es magnate, bajo investigación por fraude millonario. Julia miró la transmisión con una sonrisa fría. Sabía que esto era solo el inicio. Mientras tanto, David, sumido en la confusión y la rabia, estaba atrapado en reuniones con abogados y crisis financieras. Intentaba desesperadamente contener los daños, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Muchos de sus antiguos socios, temerosos de ser arrastrados por el escándalo, comenzaron a distanciarse. El segundo movimiento, la red de traiciones. Julia no solo quería arruinarlo económicamente, sino también destruir su reputación. Contrató a un equipo de investigación privada para seguir a David y documentar cada uno de sus movimientos. Las imágenes de David reuniéndose con su amante, Elena, y discutiendo con los socios fueron cuidadosamente recopiladas. La joya de la corona llegó cuando descubrieron que Elena no solo había estado engañando a David con otro hombre, sino que además había estado desviando dinero de sus cuentas personales a las suyas propias. Julia no pudo evitar soltar una carcajada cuando recibió las pruebas. Todo lo que David había sacrificado por Elena estaba a punto de volverse en su contra. El golpe final fue enviar un dossier completo a los principales medios de comunicación y a las autoridades financieras. Cuando las noticias salieron a la luz, Elena fue arrestada por fraude, y David quedó completamente expuesto como un hombre débil y manipulado. El juego de la venganza. Pero Julia no se conformó con destruirlo desde las sombras. Decidió enfrentarlo cara a cara. Organizó una cena benéfica en el club más exclusivo de la ciudad, sabiendo que David no podría resistir la tentación de aparecer, aunque solo fuera para intentar salvar algo de su imagen. Cuando David llegó, vestido impecablemente, pero con el rostro marcado por el estrés, la sala pareció detenerse. Todos los ojos estaban sobre él. Julia, vestida con un impresionante vestido rojo, lo esperaba en el centro del salón. Se acercó a él con una copa de vino en la mano, la confianza irradiando de cada uno de sus pasos. «David, qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa afilada. Él apretó los dientes, su ira apenas contenida. «¿Disfrutando de tu espectáculo, Julia?» «Mucho. Aunque debo admitir que no pensé que vendrías». «Es valiente de tu parte,
considerando todo lo que está pasando. La tensión en el aire era palpable. Julia inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándolo. Espero que estés disfrutando el resultado de tus elecciones, David. Porque esto no es más que el principio. David intentó responder, pero las palabras parecían atraparse en su garganta. Julia le dio la espalda y se alejó, dejando tras de sí una estela de murmullos y miradas de desaprobación hacia él. La tormenta en la sala de juntas. Pocos días después, David convocó a una reunión con lo que quedaba de su equipo. Su voz tronaba mientras golpeaba la mesa. No podemos dejar que ella siga ganando. Quiero un contraataque inmediato. Sin embargo, las miradas de sus empleados no mostraban el temor de antes. Uno de ellos, un joven ejecutivo, tomó la palabra. Señor, con todo respeto, creo que es hora de aceptar que hemos perdido. Ella es intocable. David explotó. Lanzó documentos al aire, maldijo y gritó, pero en el fondo sabía que el ejecutivo tenía razón. Julia lo había derrotado en todos los frentes. Su imperio estaba en ruinas, su reputación destrozada y su amante encarcelada. El contraataque final. Mientras David se sumía en su desesperación, Julia se enfocó en consolidar su victoria. Comenzó a comprar las pocas propiedades y empresas que aún quedaban a nombre de David. En una jugada maestra, adquirió la que alguna vez había sido la empresa insignia de su imperio, renombrándola y colocándola bajo su control. La prensa no tardó en recoger la noticia. Julia Navarro, la mujer que se levantó de las cenizas, toma el control total del legado de David Méndez. Las imágenes de Julia cortando el listón en la nueva inauguración circularon por todos los medios, mientras David observaba desde su pequeño apartamento alquilado, derrotado. La llamada. Una noche, David decidió llamarla. Su voz, antes llena de arrogancia, ahora sonaba quebrada. Julia, felicidades. Ganaste. ¿Eso te hace feliz? Julia, desde su ático, contemplaba la ciudad iluminada. No, David. No lo hice por felicidad. Lo hice por justicia. Y porque quería que supieras que jamás debiste subestimarme. David no respondió. Colgó el teléfono, sabiendo que Julia no solo había ganado, sino que lo había transformado en un recordatorio viviente de su propio fracaso. Una nueva era. Con David fuera del camino, Julia se permitió un momento para reflexionar. Había ganado la guerra, pero sabía que este no era el final. Su camino apenas comenzaba, y su nueva posición de poder requeriría más estrategia, más fuerza y más determinación. Pero esta vez, lo haría en sus propios términos, sin depender de nadie más. En su corazón, había una mezcla de satisfacción y vacío. Había conseguido su venganza, pero, en el proceso, también había dejado atrás una parte de sí misma. Mirando hacia el horizonte, prometió que no permitiría que nada ni nadie volviera a derribarla. La guerra había terminado, pero Julia sabía que la batalla por mantenerse en la cima recién comenzaba. Transformación y libertad. La oscuridad de la noche ya no parecía tan aterradora. Había sido testigo de la tormenta más feroz, y ahora, el aire fresco de la libertad la envolvía, como un manto que la protegía y la renovaba. Julia respiró profundamente, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Por fin, el peso de las cicatrices emocionales que había cargado durante tanto tiempo se desvanecía. Había sido una batalla sin cuartel, pero ella había ganado. La guerra interna había terminado. Había emergido, no solo intacta, sino más fuerte que nunca. Habían pasado meses desde que hizo el primer paso hacia su independencia emocional. Dejó atrás las huellas de un pasado que ya no la definía, aunque las lecciones que había aprendido seguían ardiendo en su interior, como brasas que nunca dejarían de iluminar su camino. Su crecimiento personal había comenzado. Ya no era la mujer que se había dejado arrastrar por el peso de las expectativas ajenas, ni la que había permitido que el miedo la limitara. Ahora era una fuerza imparable, un volcán lleno de pasión y propósito. Julia había tomado la decisión de transformarse, y lo había hecho de manera radical. La libertad no solo se sentía en su alma, ahora la vivía con cada paso que daba. Había dejado atrás el eco de las promesas rotas, las traiciones,
Las dudas que en algún momento la hicieron sentir pequeña e insignificante. Ahora, el mundo era su campo de batalla, y ella era la guerrera dispuesta a conquistar cada rincón de su vida. El trabajo había sido su primer refugio. Se sumergió en nuevos proyectos, abriéndose paso entre desafíos que le exigían más de lo que había imaginado. Pero, en cada tarea, en cada logro, sentía como su confianza crecía, como un fuego que no podía ser extinguido. Julia no solo quería salir adelante, quería destacar, ser la mejor versión de sí misma. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya propia. Así que se entregó a su trabajo, y con el tiempo, empezó a cosechar los frutos de su dedicación. Cada éxito, cada meta alcanzada, era una prueba palpable de su poder recién descubierto. Pero su vida personal también florecía. Cuando conoció a Manuel, alguien con quien compartió una conexión profunda desde el principio, no pudo evitar preguntarse si, finalmente, había encontrado a alguien que la vería por quien realmente era. Al principio, las dudas la asaltaron. ¿Estaba lista para amar de nuevo? Había sido tanto el dolor, tantas las heridas, que se sentía vulnerable ante la posibilidad de abrir su corazón otra vez. Pero algo en Manuel la tranquilizó, algo en él la hizo sentir que podía confiar nuevamente, que no estaba condenada a vivir con las sombras del pasado. Su relación comenzó a florecer, pero no sin desafíos. Manuel, como todos los seres humanos, tenía sus propios demonios, sus propias cicatrices. Julia, a veces, se preguntaba si realmente podía enfrentarse a un amor que también requería trabajo, que la desafiaba, la empujaba a sus límites. Cada conversación, cada paso, era como un recorrido a través de un campo minado. Había momentos de incertidumbre, momentos en los que Julia dudaba si estaba tomando la decisión correcta. Pero también había momentos de pureza, de claridad. Manuel no solo respetaba su independencia, sino que la admiraba, la alentaba a seguir creciendo, a ser la mejor versión de sí misma. Pero cada relación es un desafío constante, y con Manuel, Julia sabía que las pruebas no se detendrían. La adrenalina estaba siempre presente. Cada avance, cada paso hacia la estabilidad, era un reto por conquistar. La transformación de Julia no solo era externa, sino interna. Su mentalidad había cambiado, y ahora veía todo como una oportunidad para crecer, para avanzar, para ser más fuerte. Había encontrado un equilibrio entre el amor propio y el amor por los demás, entre la independencia y la unión. Pero la lucha nunca era fácil. Había momentos de duda, de inseguridad, de miedo a perderse en lo que había construido, de miedo a desmoronarse nuevamente. Pero Julia ya no era la misma de antes. Ahora, esos miedos solo eran obstáculos que ella podía superar. Mientras tanto, David se encontraba atrapado en el caos que había creado. Después de tantas mentiras, manipulaciones y decisiones egoístas, ya no quedaba mucho de aquel hombre que alguna vez creyó tener el control de su vida. Las piezas del rompecabezas se le escapaban entre los dedos. Sus relaciones se habían derrumbado, y las puertas que alguna vez creía abiertas para él, ahora estaban cerradas con llave. David se ahogaba en su propio desastre, sin darse cuenta de que las consecuencias de sus actos lo habían llevado a un abismo del que, por más que lo intentara, no podía salir. Julia, por su parte, no sentía ni la más mínima pena por él. Había sido testigo de sus manipulaciones, de sus intentos por destruirla, y ahora se daba cuenta de que su mayor victoria era haberse alejado de todo aquello. Había hecho lo que nunca pensó que haría, había tomado las riendas de su vida y, finalmente, era libre. Cada día que pasaba, Julia se sentía más poderosa, más capaz de enfrentar lo que viniera. Sabía que la vida no dejaría de ponerle obstáculos, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con una confianza imbatible. El caos y las pruebas seguirían apareciendo, pero ya no tenía miedo. Julia había descubierto algo que David nunca entendería: el poder de la transformación. El poder de ser dueña de su destino. Con una sonrisa decidida, Julia miró al futuro. Estaba lista para dominar su mundo. Nada podría detenerla. La libertad que ahora poseía no solo era un regalo personal, sino una declaración de guerra contra todo lo que la había limitado en el pasado. Y mientras su relación con Manuel seguía evolucionando, se daba cuenta de que las batallas más intensas son las que se libran por uno mismo. Y ella ya había ganado la guerra más importante.
La historia de Julia y David es una que nos confronta con la dura realidad de las relaciones basadas en mentiras, en apariencias que, al final, solo nos conducen al vacío. El engaño, como veneno silencioso, destruye lentamente lo que alguna vez pareció fuerte y prometedor. En este caso, Julia vivió en la sombra de una mentira durante años, construyendo una vida llena de sacrificios, solo para ser traicionada en el momento en que más lo necesitaba. La historia no es solo sobre un divorcio, es sobre el dolor de descubrir que las personas en las que confías, las que prometen amarte y estar a tu lado en los momentos difíciles, pueden convertirse en los mismos monstruos que te hunden cuando te encuentras vulnerable. El momento en que David le dijo a Julia que quería divorciarse para casarse con su amante, mientras ella se encontraba en un hospital, es el punto de inflexión de la narrativa. El dolor físico y la traición emocional se entrelazan en un solo golpe. La frialdad de sus palabras, la arrogancia con la que menciona que se quedará con la mitad de lo que Julia había construido con su esfuerzo, revela lo que realmente fue su matrimonio. Una relación basada en el egoísmo y el deseo de ostentar una vida de lujo y comodidad sin importar el sacrificio del otro. Lo que hace que la historia sea aún más impactante es el contraste entre las reacciones de Julia y David. Mientras él actúa con una mezcla de desdén y seguridad, Julia permanece en silencio, observando. No se deja arrastrar por el odio ni por el deseo de venganza inmediata. En lugar de eso, toma el tiempo para elaborar un plan, para tomar el control de su vida y proteger lo que es suyo. Es en este momento cuando la verdadera transformación de Julia comienza. Ya no es la mujer que se quedó callada frente a la humillación, ahora, ella es una mujer que ha decidido no solo sobrevivir, sino también prosperar. David, en su arrogancia, subestima a Julia, creyendo que sus esfuerzos para mantener su negocio en secreto y proteger su patrimonio no serían descubiertos. Pero la jugada de Julia es implacable. El contragolpe no solo es un acto de justicia, sino también una lección para él. Las personas pueden ser derrotadas, pero lo que no pueden arrebatar es el poder de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Julia no solo protege sus bienes materiales, está protegiendo su dignidad, su amor propio, y su derecho a vivir sin la sombra de alguien que la utilizó y la traicionó. La lección más importante que emerge de esta historia es la noción de renacer de las cenizas. Julia no se deja consumir por la amargura ni la venganza. En lugar de destruirse en el sufrimiento, utiliza su dolor como un trampolín hacia la libertad. Su recuperación no es solo física, sino emocional, mental y profesional. La verdadera fortaleza radica en aprender a reconstruirse después de haber sido quebrado. Julia demuestra que, cuando te atreves a liberar el pasado y tomar el control de tu futuro, puedes renacer y convertirte en una versión más poderosa de ti mismo. Por otro lado, David enfrenta las consecuencias de su engaño de manera desgarradora. El hecho de que su amante lo abandonara al descubrir que él estaba arruinado es un reflejo de cómo las personas que viven de las apariencias y el egoísmo tarde o temprano se quedan sin nada. El engaño tiene un precio, y, aunque en el corto plazo puede parecer que el traidor sale ganando, al final siempre se enfrenta a la soledad, a la falta de auténtica conexión, sobre todo, al vacío que deja la traición a quienes verdaderamente importan. Julia, al final, se siente libre. Ya no está atada a un pasado que la avergonzaba y la humillaba. Ella es ahora una mujer con poder sobre su destino, con la capacidad de reconstruir su vida de la manera que desee. En lugar de lamentarse por lo perdido, celebra lo que ha ganado, su independencia, su paz interior y la fuerza para seguir adelante. El precio del engaño es una lección dolorosa para todos los involucrados. David pagó por su traición con la pérdida de todo lo que alguna vez tuvo, mientras que Julia, al contrario, encontró su libertad y renacimiento en medio del dolor. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, no las apariencias, no el dinero ni los lujos, sino la verdad, la autenticidad y, sobre todo, el respeto mutuo. Las relaciones construidas sobre mentiras y engaños no sobreviven, son como castillos de arena que se desmoronan con la marea. Solo las que están basadas en el respeto, la honestidad y el amor verdadero perduran. Al final, el mayor triunfo de Julia no es haber ganado el divorcio ni haber protegido su patrimonio. Su victoria está en su capacidad de ser dueña de su vida, de su destino, de su paz. Y esa es una lección que trasciende mucho más allá de esta historia. El precio del engaño puede ser alto, pero siempre podemos elegir cómo pagar por él y qué lecciones aprender en el proceso.
Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.